Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos el equipo 1 que pues está integrado por mi compañera Nara Jael Ruiz Díaz y su servidora María Guadalupe Contreras Nazario. Bueno, pues abordaremos el tema del aprendizaje colaborativo. Eh, pues primero que nada, como todo, vamos a la introducción y tenemos que el aprendizaje colaborativo busca desarrollar el valor de las relaciones interpersonales por medio de la socialización, integración y la diversidad de valores o elementos eficaces para la educación. Pues el término del aprendizaje colaborativo hace referencia a metodologías del aprendizaje en el cual un grupo de personas intervienen aportando sus ideas y conocimientos con el objetivo de lograr una meta en común. Podemos decir que es un proceso en el cual el individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo. Pues en este aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Yo aporto ideas, mi compañera aporta ideas y juntas logramos enriquecer el tema y entenderlo mejor, ¿no? Y pues en esta exposición se plasmarán los siguientes puntos que van desde el nacimiento del aprendizaje colaborativo, la importancia de dicho aprendizaje, las consideraciones que el profesor debe tener en cuenta al momento de aplicarlo, lo que son las ventajas y las desventajas, y cómo se desarrolla el aprendizaje colaborativo en línea o en las aulas, entre otros puntos que se irán desarrollando a lo largo de esta exposición. Y pues vamos a nuestro siguiente punto, que es el nacimiento del aprendizaje colaborativo. Tenemos que este aprendizaje nace a finales del siglo pasado. Tenemos que el aprendizaje colaborativo pues nace y responde a un nuevo contexto sociocultural donde se define el cómo aprendemos de manera conjunta, ya no individualmente, y dónde aprendemos. Pues también tenemos que dicho aprendizaje se adquiere a través del empleo de métodos de trabajo grupal, caracterizado por la interacción y el aporte de todos en la construcción del conocimiento, como lo muestra esta bonita imagen. Aquí pues todos vamos a ir aportando un granito para enriquecer el tema y para aprender mejor. Aquí tenemos otro punto que es el constructivismo sociocultural, que ha servido como marco teórico para este enfoque del aprendizaje, en el cual se afirma que todo aprendizaje es social y mediado. Parte de concebir a la educación como un proceso de socioconstrucción que permite conocer las diferentes perspectivas para abordar un determinado problema. Desarrollar tolerancia en torno a la diversidad y aparicia para reelaborar una alternativa conjunta. Bueno, aquí tenemos varios puntos que vamos a abordar. Por ejemplo, Wilson en el año 1995 define al aprendizaje constructivista como un lugar en donde los alumnos deben de trabajar juntos ayudándose unos a otros, con recursos informativos que permitan la búsqueda de los objetivos de aprendizaje y actividades para la solución del problema. También, según González en el 2009, uno de los objetivos básicos que se persigue con la utilización del trabajo colaborativo es promover una adecuada formación y un apropiado desempeño laboral a partir de la interacción de ideas y acciones. Y como señala Tiginbuk en 1996, el aprendizaje colaborativo requiere de una división de tareas entre los componentes de un grupo. Por ejemplo, el profesor debe proponer, ¿no? un problema e indicar qué debe hacer cada miembro del grupo, el saber qué parte le toca a cada alumno. Él debe de ser responsable
con cumplir con lo que se le indicó, y así cada uno solucionará parte de ese problema. Esto implica que cada estudiante se hace cargo de un aspecto y luego se pone en común con los resultados. Ahora sí que, como dicen por ahí, ¿no? El profe nos dice, les toca ese tema, aquí se los van a dividir y todos van a aportar. Es así como se debe trabajar el aprendizaje colaborativo, cómo se llega a un buen aprendizaje colaborativo. Y pues por otra parte, la distribución de tareas del aprendizaje colaborativo es claramente definida por Joyson en 1999, quien explica que el aprendizaje colaborativo es trabajar conjuntamente para concretar distribución de una meta. Así es, este es el objetivo del aprendizaje colaborativo. Bueno, pues ahora vamos a regresar a nuestro menú para ir a nuestro siguiente punto, que es el aprendizaje colaborativo en el aula. Pues en el aula permite que los alumnos interactúen y lleven una comunicación oral, la capacidad de dialogar, de tomar decisiones, la cooperación y la construcción del propio aprendizaje, entre otras muchas destrezas y habilidades y valores que no solo serán útiles en el aula, sino a lo largo de su vida. Así es, dentro del aula se pueden desarrollar estas destrezas y habilidades. Pues aquí una institución debe de ser responsable de proveer los recursos necesarios para que el trabajo colaborativo pueda llevarse a cabo de manera adecuada. Pues debe de contar con espacios, el cual es adecuado para que los grupos desarrollen adecuadamente su trabajo como técnica didáctica de aprendizaje colaborativo, ya sea en espacios físicos dentro del salón de clases o áreas divididas dentro de salones más grandes. Se debe contar con laboratorios adecuados, materiales específicos para el trabajo de las actividades de los grupos, así como espacio y tiempo suficiente de laboratorio en caso de ser necesario. Pues, por ejemplo, si hay grupos que van al laboratorio, debe de contar con esto una institución. Por otro lado, también debe de haber una biblioteca, de manera que debe de tener suscripción a revistas especializadas profesionales en las disciplinas, y así como a la base de datos, de manera que puedan proveer a los estudiantes como acceso suficiente a publicaciones en el campo de su disciplina. También debe de asegurar el acceso y mantenimiento a colección física. Debe de haber libros, revistas, etcétera, en cantidades suficientes para que todos los alumnos alcancen. Y tenemos los recursos tecnológicos, que deben de estar al alcance de todos los estudiantes que trabajen con mencionado aprendizaje. Son los recursos son los recursos tecnológicos, como el acceso al equipo de cómputo, equipo de investigación y software especializados en el caso de ser necesarios, tanto para el curso como para el trabajo de actividades colaborativas que sean diseñadas en plataforma tecnológica. Bueno, así es como se va a desarrollar el aprendizaje colaborativo dentro de una aula. Vamos a regresar a nuestro menú para ir con nuestro siguiente punto. Vamos con el aprendizaje colaborativo en línea. La importancia del aprendizaje colaborativo en los procesos de aprendizaje y producción tiene que ver primero que nada con la evolución de la tecnología y su relación con el entorno de aprendizaje digital que se ve en redes sociales, en internet, en donde hay barreras de idiomas y las escuelas y pues buscan implementar diferentes formas de que los alumnos ahora sí que podamos trabajar a distancia. Tal es como el caso que estamos viviendo ahora. Estamos
estamos construyendo un aprendizaje colaborativo en línea, con compañeros que están a kilómetros de distancia, pero a través de la tecnología podemos estar en comunicación, aportando nuestras ideas y conocimientos. Y como podemos ver en estas imágenes, ¿no? Respecto a los entornos virtuales, para el trabajo colaborativo, Villasana y Dogorreo, en el 2010, se refiere a su importancia a los entornos virtuales, en el cual se caracteriza por ampliar el acceso a la educación y promover el aprendizaje en el trabajo en grupo. Así es, y así es como se va desarrollando este aprendizaje en un ambiente virtual, en el que se puede organizar de diferentes maneras. Como antes lo mencioné, con el uso de diferentes estrategias y para lograr un aprendizaje. El aprendizaje colaborativo en equipo a través de línea, podemos usar foros, webs, mapas mentales, etc. Es una metodología muy utilizada con el contexto educativo debido a sus resultados positivos en diversos estudios e investigaciones sobre esta forma de aplicación. También tenemos que algunos componentes para el desarrollo del aprendizaje colaborativo en línea, el cual puede ser el correo electrónico, las conversaciones de chat, la asesoría en línea, el calendario y planificación, grupos de noticias y avisos, participaciones en las discusiones. Todos estos componentes nos ayudan para poder llevar a cabo este aprendizaje colaborativo en línea. Vamos a seguir con nuestro otro tema, que son los roles del docente dentro del trabajo colaborativo. Los roles del docente dentro del trabajo colaborativo, tenemos que el profesor es el encargado de definir las comunicaciones y las condiciones iniciales del trabajo, planear los objetivos académicos, determinar claramente las unidades temáticas, las condiciones de cómo se va a realizar el trabajo, y así sucesivamente. Esto requiere explicar los créditos de éxito y las tareas que se van a realizar con unos objetivos claramente definidos, exponer los conceptos que subyacen al conocimiento de cada temática, definir los mecanismos de evaluación que se aplicarán y monitorear el aprendizaje de los alumnos dentro de la hora de clases. También tenemos que el profesor como mediador cognitivo, según Barrowin, la habilidad del profesor al usar las destrezas de enseñanzas facilitadoras durante el proceso de aprendizaje de pequeños grupos es el determinante más importante en la calidad y el éxito en cualquier método educativo, ya que ayuda, en primer punto, a desarrollar el pensamiento de los estudiantes o habilidades de razonamiento, que es en sí la resolución de problemas metacognitivos, pensamientos críticos. Y tenemos como segundo punto el cuando aprende, a valorar más independientemente, a convertirlos en aprendizajes autodirigidos, aprender a administrar el aprendizaje. También tenemos las actividades que el profesor... Ay, perdón, ¿qué me pasó aquí? Dios mío. Perdón. Tenemos que las actividades que el profesor debe realizar. El profesor debe de moderar el pensamiento del orden, haciendo preguntas,
que verifiquen el conocimiento profundo de los estudiantes, ahora sí que interrogarlos, ¿no? Para hacer esto, pues el mediador cognitivo pregunta el por qué significa y cómo sabes que es cierto, ¿no? Y como, como lo afirma Baldwin, que es las interacciones entre los estudiantes y el mediador cognitivo se produce a un nivel metacognitivo y que el mediador cognitivo evita expresar una opinión o dar información a los estudiantes, no usar conocimientos de contenido temático para hacerles preguntas que lleven el aprendizaje, que lleven la respuesta, ¿no?, en el aprendizaje. Así es, o sea que el profesor debe de interrogarlos para ver qué tanto han aprendido y debe de explicarles de una manera que no les den la respuesta, ¿no? Debe de acertarlos más un poquito, de darles como ahora sí que como una idea más, ¿no? También por otro punto es el cambiar el pensamiento del estudiante. El mediador cognitivo frecuentemente estará preguntando, ¿no? Va a preguntar, ¿qué piensa? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones de lo que se ha dicho? ¿Hay algo más? Por eso hay que dar pistas o ayudas, como lo mencioné antes, ¿no? Para que el alumno se acerque más, ¿no? Al saber, para que el alumno pueda entender mejor. Y bueno, por esta parte, por mi parte, pues ya es todo. Vamos a seguir con nuestra compañera Nara, que seguirá desarrollando más el tema. Mi nombre es Nara Jael Díaz Ruiz y voy a continuar con la exposición. Ahora yo les hablaré sobre las ventajas del aprendizaje colaborativo. Y pues nos marca que son 5 las ventajas, entre ellas la primera es el desarrollo de la comunicación oral, de la autogestión y de habilidades de liderazgo. Y bueno, la comunicación dentro del trabajo colaborativo es crucial porque se empieza comunicándose, empiezas a abordar o quedar de acuerdo qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que, cómo van a quedar de acuerdo, que si se tiene que llevar material, si se tiene que buscar información, pero todo es a través de la comunicación. La autogestión, pues cada que empezamos un trabajo colaborativo debemos tener o tomar en cuenta que el trabajo no nada más es de nosotros, sino es un equipo. Entonces, así como yo dependo del trabajo que hagan ellos, ellos dependen del trabajo que haga yo. Entonces, tienes que ponerte metas individuales en las que tú te comprometes a trabajar, a entregar a tiempo, para que no sea contraproducente para el equipo. Y las habilidades de liderazgo, que generalmente en un equipo hay uno o dos líderes que son las personas que tienen como la iniciativa, que se empieza, que cuando nos ponemos a trabajar o compañeros ya se va a entregar el trabajo cierto día, pues entonces cómo vamos a empezar a hacer, lo que piensan, yo había pensado en esto, ustedes qué piensan, entonces son esas personas que motivan al grupo, les dan como un empuje para que empecemos a trabajar, pero también son personas muy responsables y son personas que generalmente son las que empiezan a trabajar más. La número 2 es incremento de la responsabilidad. Bueno, como ya comentaba, cuando empiezas un trabajo colaborativo, tú sabes o debes saber que no estás trabajando para ti solo, sino estás trabajando también para otras personas, porque es un trabajo en conjunto. Entonces, debes ser responsable con lo que te toca. Si, por ejemplo, en el equipo es un trabajo sobre hacer una maqueta y que se queda que el equipo va a traer material, entonces, por ejemplo, si me dicen, tú vas a traer este material y otro compañero va a traer otro y otro compañero va a traer otro, entonces si todos llevan ese material y yo no llevo el mío, entonces voy a perjudicar al equipo, ¿no? Porque se supone que me dije, yo sé lo que debo llevar, entonces, y si no lo hago, entonces perjudico al equipo. Entonces tienes que ser uno responsable con lo que te toca, ¿no? Responsable con las actividades, si se tiene que buscar información, si se tiene que entregar cierto día, si si se tiene que hacer ciertas cosas, debes ser responsable porque no es para ti solo.
sino para el equipo, porque cuando nosotros trabajamos en una tarea solos, uno mide su tiempo y puede decir, yo lo hago un día antes y no hay problema, yo lo entrego o yo no lo entrego, pero es tu trabajo. Pero como es un trabajo en conjunto, siempre debes pensar en que perjudicas a los demás, ¿no? No es cuando tú quieras trabajar, es cuando se tiene que trabajar, es cuando se tienen que llegar a acuerdos para trabajar y si hay una fecha, debes ser responsable a entregar a esa fecha, ¿no? La número 3 es mejora la interacción entre alumnos. Y pues muchas veces dentro del salón no tenemos esa comunicación con todos los compañeros y hay veces que dices, es que el compañerito Luis pues es muy tímido, yo no lo conozco, yo no casi no hablo con él, ¿no? Pero cuando llegan ese tipo de trabajos, te empiezas a conocer, ¿no? Te juntan con esas personas que a lo mejor no habías trabajado, no habías platicado y empiezas a conocer su forma de trabajo, su forma de ser y a veces que dices, pues yo no lo conocía, pero me parece una persona muy responsable, su trabajo lo entregó muy bien, me gusta cómo hizo esto, entonces permite que haya interacción entre más compañeros o entre todos los compañeros, ¿no? Número 4, comprensión de nuevas perspectivas. Y esto que es muy común cuando en un equipo y en la sociedad cada persona es un mundo, ¿no? Cada persona piensa diferente y la comprensión a nuevas perspectivas es que pues estar abierta, ¿no? A que a lo mejor uno piensa cuando una tarea es individual, si se dice se va a entregar cierto trabajo, pues de mi forma de pensar digo, pues el trabajo se tiene que hacer así, yo lo hago y pues según yo está bien. Entonces cada persona que tiene que hacer ese trabajo piensa que está bien la forma que lo está haciendo. Entonces cuando se juntan esas formas de pensar, cada que persona piensa que lo que está haciendo está bien. Entonces cuando empieza a haber comunicación y no, pues se puede hacer esto o se puede hacer esto, entonces la comprensión viene cuando dices, bueno, mi idea era esta, pero no, la idea de esta persona es mejor, o sea, me gusta más, va a aportar más, o es más accesible, o funciona de diferentes formas, o sea, tener la mente abierta a que no solamente tu forma de pensar vale, sino la forma de pensar de otras personas también. Y al final la número 5, preparación para la vida real. Y pues esta es una ventaja de que trabajas en equipo y te están entrenando o es un ejemplo como para vivir en sociedad. El trabajo colaborativo es tener paciencia, es nuevas perspectivas, estar abierto a nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas formas de pensar. Entonces te prepara para la vida real. Y ahora hablaré de las desventajas del aprendizaje colaborativo. Una de las desventajas es la falta de un tiempo de preparación. Muchas veces los compañeros o cada uno de los integrantes del equipo no tienen tiempo o no lo quieren hacer o a lo mejor están pensando en que al final alguien lo va a hacer y pues va a incluir su nombre, ¿no? Entonces ese tiempo de preparación, el momento antes de que se tiene, por ejemplo, si el maestro mandó una tarea y tenemos una semana para entregarlo, ese es el tiempo de preparación. O sea, ese tiempo es el que tenemos que empezar a ver qué se debe hacer, que si se tiene que buscar información, si se tiene que llevar material, si se tiene que cada quien le va a tocar una parte del trabajo. O sea, todo eso se tiene que hacer para que el día que se tiene que entregar el trabajo se entregue, para que no un día antes de la fecha entonces todos nos juntamos y entonces, el trabajo ya debe estar listo, el trabajo no lo hemos hecho, ¿cómo lo hacemos? No, mira, tú repártete todo así, así, tú te toca eso, tú te toca eso, y ya lo juntamos y pues como quede porque ya no tenemos tiempo. Entonces es necesario tener un tiempo en el que se sienten, en el que se junten y en el que digan, se tiene que hacer esto, para que cuando se entregue el trabajo sea un trabajo excelente. Falta de cumplimiento. Bueno, como también ya mencionaba, muchos cuando es en equipo, no todas las personas tienen el mismo tiempo que otras. Hay muchas veces que algunos compañeros trabajan o tienen algunas otras actividades y se les dificulta.
pero esto no debe perjudicar la tarea o el trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, si a mí me toca, si por ejemplo en un trabajo, cada quien se reparte una parte, a mí me toca la introducción, a otro le toca el desarrollo, a otro le toca conclusión y así. Y entonces mis compañeros ya tienen su trabajo, desarrollo, conclusión, resultados, todo, pero a mí me toca la introducción y yo no la he hecho, entonces eso que yo no estoy haciendo está perjudicando al equipo, ¿no? Porque yo no estoy cumpliendo. El juntarnos a hablar y decir, ¿saben qué? Se tiene que hacer esto, o sea, ¿qué piensan? ¿Cómo ven si empezamos a buscar información? Y que solamente 2 personas lo hagan o 3 personas lo hagan o ciertas personas lo hagan, pero otras personas no, y están esperando a que ay, de todas maneras al final me van a meter al equipo. O sea, esa falta de cumplimiento, esa falta de responsabilidad de parte de unas personas hace que el trabajo no quede como es. Y si el trabajo se necesita que todos colaboren, al final de cuentas 1, 2 o 3 o 4 no colaboran y el trabajo no queda como debe de quedar. O sea, no se trabaja como se debe de trabajar por la falta de cumplimiento de algunos. Otra es olvidar que es un proyecto en común. Y ese también, pues muchas veces empezamos a trabajar y no nos gusta la forma de pensar de otros. Y pues a lo mejor se tiene que hacer un ensayo, pero yo no trabajo como ellos, yo no quiero hacerlo como ellos. Y otro también piensa, no, es que yo tampoco quiero hacerlo como ellos. Entonces, empiezan a trabajar, mira, mejor yo lo voy a hacer solo y ya después checamos cuál queda mejor, cada quien que lo haga solo y después lo checamos como cuál queda mejor. Entonces, esa forma se supone que el trabajo colaborativo cada integrante del equipo debe colaborar algo, ¿no? Para llegar a una meta en común que es un proyecto, o sea, el trabajo es uno por todos. Ese trabajo debe de llevar la forma de pensar de todos. Pero cuando se nos olvida eso, el trabajo está una parte de una forma, otra parte de otra forma. Es como por ejemplo, un buen ejemplo es un trabajo en diapositivas. Cuando es en equipo se piensa que es un trabajo en común, cada quien mete el estilo que quiere en las diapositivas, ¿no? Algunas, por ejemplo, pueden meter todo en rosa y después llega otro y dice, no, a mí no me gusta eso, o sea, yo quiero todo en negro. Y después llega otro y dice, no, a mí eso ni uno ni otro, yo quiero todo verde. Yo la verdad no le metí nada, le puse pura letra y ya. Entonces, eso se supone que se debe llegar a un punto común en que, miren, todo se tiene, o sea, hay que llegar a un acuerdo en el que todo puede ser amarillo y ya las letras de ciertas moldes para que todo el trabajo se vea ordenado, ¿no? Para que sea un trabajo en común, no partes y metidas y que quede como sea. Otra desventaja es que es difícil llegar a un acuerdo. Eh, eh, Como yo había comentado, a veces los compañeros tienen trabajos o otras actividades y es difícil ponerse de acuerdo para una fecha, el hacer el trabajo, ¿no? Empezar a decir, miren, este día, ¿cómo ven si nos juntamos para empezar a llevar información? No, y empiezan unos, no, es que yo no puedo, o yo trabajo, bueno, entonces otro día, no, pero es que ese día yo tampoco puedo, entonces, bueno, entonces otro día, no, ahora no puede otro y ahora no puede, entonces es muy difícil ahora, en eso es difícil, ahora también ponerse de acuerdo en distintas formas de pensar, como ya había mencionado en las ventajas, la forma de pensar diferentes ayudan porque te dan una nueva perspectiva, ¿no? Te abren a que tomes la forma de pensar de otros, lo que te agrada de la forma de pensar de otros y que complementa el equipo. Pero también las personas que se cierran a esto dicen no, es que tu forma de pensar está mal y mi forma de pensar está bien, entonces se tiene que hacer como yo. Entonces es muy difícil llegar a un acuerdo y cuando no se llega a un acuerdo el trabajo no funciona. Otro punto es el individualismo. Cuando la persona está acostumbrada a trabajar sola, y yo creo que la mayoría le gusta trabajar sola porque es más fácil, eh, empieza
como, pues miren, mejor yo hago mi parte y si quieren ustedes hagan lo que ustedes quieran, repártanse, no sé, lo que ustedes quieran, pero a mí déjenme una parte y yo al último se las mando, porque no me gusta trabajar en equipo y estar cerrada a trabajar en equipo, y mejor yo lo hago solita, o si no, yo hago todo el trabajo y no se preocupen, yo pongo todos sus nombres. Y no resulta como debe ser, porque al final el trabajo es desde la perspectiva de un solo compañero, no refleja la perspectiva de todos. Otro punto, miembro que impone los métodos, sus métodos. Y cuando hay un alumno o un compañero que, ya que están unidos y reunidos y se tiene que llegar a un acuerdo, empieza, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro, tú vas a hacer el otro, tú vas a hacer el otro, y ya así se va a hacer. Entonces, yo creo que a ninguno nos gusta que nos manden, ¿no? O sea, se supone que el trabajo colaborativo es que todos tienen que aportar, así como información, así como material, así como también aportan ideas, formas de pensar, pero cuando alguien no quiere y se cierra y dice, no, 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 es que no, lo que tú me dices no me parece, o sea, yo creo que se tiene que hacer así. Y entonces cuando impone, ese es un problema, porque los demás no están de acuerdo y él no está de acuerdo y no se llega a un acuerdo, y el trabajo no sale como debe salir. Bueno, y la conclusión acerca del tema aprendizaje colaborativo, principalmente tengo que decir que el aprendizaje colaborativo y el trabajo colaborativo es básico en preescolar. Es básico trabajarlo en niños de preescolar, porque les das se me hace como un ejemplo y error, o sea, es trabajo y error. Ellos están trabajando, empiezan desde su casa, llegan a lo mejor desde su casa son hijos únicos, o no viven con su mamá, o sea, cada niño tiene, desde muy chiquitos, cada niño está desarrollando su forma de pensar. Entonces, cuando entran al kinder, es un grupo de 15, 20 niños que tienen su forma completamente de pensar, pero no están acostumbrados. A lo mejor nosotros como grandes ya estamos acostumbrados a que a lo mejor pues yo sé que la otra persona tiene su forma de pensar y que yo debo respetarlo, pero cuando es en niños, llegas y dices, mi forma de pensar es la que importa, y el niño hace su berrinche y hace su rabieta porque su forma de pensar es la que importa, ¿no? Entonces, cuando entra un grupo donde hay 15 o 20 niños, y empiezan a trabajar poquito a poquito, pues él se tiene que ir aprendiendo a que no está solo, a que alrededor de él hay otros 15 niños y que esos 15 niños tienen forma diferente de pensar. Entonces, cuando se trabaja en equipos o la maestra los pone a trabajar en equipos, por ejemplo, si les dice, van a hacer un dibujo, van a pintar un dibujo, ¿no? Es una flor. La van a pintar entre 4 niños o entre 3 niños. Entonces, al principio a lo mejor cada quien dice, no, yo la quiero pintar solo, ¿no? Y el otro dice, no, yo la quiero pintar solo. Y el otro también quiere pintarla sola. Pero entonces como que hay guerra de ideas, ¿no? Guerra de forma de pensar. Entonces, ya, es su primer vista hacia un trabajo colaborativo. A lo mejor ya el segundo, uno de ellos o todos pueden decir, yo pinto los pétalos, y el otro dice, no, yo pinto el palito y yo pinto las hojas, se lo repartieron, ¿no? Pero el otro dice, no, yo también quiero pintar los pétalos. Entonces los niños van aprendiendo que no lo que él quiera lo va a hacer. Entonces, a lo mejor ya para el próximo trabajo dice, bueno, yo pienso que se puede, por ejemplo, cada quien pinta un pétalo, ¿no? ¿Cómo ven? Entonces el niño poco a poco va aprendiendo que no siempre se va a hacer lo que él quiere, sino que tiene que incluir a los demás y aceptar su forma de pensar, tener mucha paciencia, estar abierto a nuevas ideas. A lo mejor el otro niño le dicen, ¿y si le pintamos más pétalos y así pintamos más? Y entonces, o sea, a lo mejor el otro niño piensa, no, pues es una idea que no se me ha ocurrido y es una buena idea. Entonces, estar abierto a más ideas, y empieza a trabajar esto poco a poco, para que empiece a trabajarlo, para que y esto le sirve, ¿no? Cuando por ejemplo entra a la primaria, él ya tiene una noción, ya lo trabajó, entonces en la primaria sabe que no
que no es su forma de pensar la única que importa, sino que ya lo hicimos con otros compañeros, entonces aquí debe ser igual. Y esto le sirve para la primaria, secundaria, la prepa, la universidad, entonces, y no solo eso. Entonces, es primordial que el niño, porque son unos niños pequeños que van entrando y que se topan de frente con algo que no conocían, con algo que es nuevo para ellos, trabajar con niños, y ya entonces eso que aprenden en el kinder o en el salón de clases les sirve, por ejemplo, cuando van a jugar al parque, y pues que están los niños todos reunidos y que se quieren tirar de la resbaladilla, y entonces él ya está aprendiendo que no él va a ser el primero siempre, sino que también hay otros niños. Entonces eso todo le sirve para qué, para su vida social en general, ¿no? Y entonces llegamos al punto en el que eso todo le sirve para todas las etapas de su vida. Y ya, por ejemplo, nosotros ahorita, que nosotros ya no estamos en el punto de los niños, sino que nosotros ya sabemos que cada persona piensa diferente, y aún así se nos complica mucho, ¿no? Porque no podemos no podemos, por ejemplo, si yo tengo tiempo hoy, a lo mejor otra persona no tiene tiempo hoy. Entonces se deben llegar a acuerdos, debe haber mucha comunicación para poder llegar a trabajar algo. Pues como vimos, nosotros tuvimos en ese trabajo tuvimos algunas, pues no salió como debería salir, porque no se trabajó todo el equipo. Entonces sí hubo algunas, como había mencionado, las desventajas, que no nos pudimos poner de acuerdo, ¿no? Que al final no se pudo trabajar bien, porque no se llegó a algo, ¿no? A pesar de que habíamos dicho, a pesar de que quedábamos de que lo íbamos a hacer así, pues no, nunca se concretó nada. Entonces es complicado, porque si una persona no se hace responsable de lo que se debe hacer, el trabajo nunca va a quedar como debe, ¿no? Y al final, eh, a lo mejor el trabajo lo van a terminar, o se va a terminar como en este caso, pero solamente con dos compañeras. Entonces es importante que también nosotros empecemos a trabajar de nuevo. A lo mejor ya no tenemos mucha como experiencia trabajándolo, o a lo mejor ya pasó mucho tiempo y no habíamos trabajado en equipo, o no nos conocemos mucho, pero de hecho también sirve para eso, ¿no? Para conocer cómo son ciertas compañeras trabajando, ¿no? Para que así ya después tú dices, es que con esa persona pues sí es complicado, porque pues es muy difícil trabajar, no se da, no quedamos bien, o así. Entonces empezar a trabajarlo para que para que llegue el trabajo o el proyecto quede como dice el profesor, para que al final el trabajo o el resultado sea excelente, ¿no? Entonces, y no nos sirve no nada más ahorita que estamos en la escuela, como ya había mencionado, es como práctica error, y nos sirve para la vida diaria, porque trabajar con otras personas y escuchar distintas perspectivas y distintos puntos de vista y todo nos sirve en general, ¿no? Es la vida diaria. Cuando vas con la vecina y la vecina te cuenta algo y te dice su forma de pensar, tú sabes que tienes que respetarla, sabes que ella no va a pensar igual que tú siempre, sabes que ella es diferente. Entonces te sirve, por ejemplo, cuando vas a la iglesia, o cuando vas al parque, o cuando vas al doctor. Entonces siempre vas a estar rodeado de gente. Entonces te permite el que tú sepas que esa gente no piensa igual que tú, que esa gente también tiene sus ideas, y que esa gente, o sea, debes tener paciencia, todo para eso te sirve. Y ahorita que estamos estudiando, es una práctica, pero ya que estemos trabajando, por ejemplo, ya que estemos frente al salón, enseñarle a niños pues va a ser básico, que empiecen a trabajar, que se empiecen a conocer, que empiecen a trabajar en equipo. Pero también cuando nosotros, por ejemplo, hagamos reuniones con los papás, o hagamos reuniones con otros maestros, o hagamos reuniones con, no sé, con un agente entonces vamos a poner en práctica todo esto que se está aprendiendo, ¿no? El trabajar con otras personas que este que son completamente diferentes a ti. Entonces, pues como conclusión es
que empecemos a trabajarlo desde pequeños, para que así cuando lleguemos a esta etapa en la que nosotros estamos, ya tengamos práctica, pero también ya que pasemos esta práctica, llegamos a la vida real, cuando ya trabajemos, y entonces es cuando lo vamos a poner en práctica ya todo lo que aprendimos, ¿no? Para que así sea más fácil y sepamos cómo hacerlo, cómo convivir con más gente. Entonces, ese es el trabajo del tema aprendizaje colaborativo. Espero mi compañera y yo hayamos sido claras, nos hayamos dado a entender, y muchas gracias por su atención.